Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Para nosotros cristianos, uno de los pilares más importantes de nuestra fe y la razón de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Tanto que el apóstol Pablo dice en la carta de los Corintios que si Jesucristo no resucitó, toda nuestra fe es en vano. Significa que toda la fe de los cristianos, seas católico, evangélico, presbiteriano, anglicano, ortodoxo, lo que sea, si Jesucristo no resucitó entre los muertos, todo es en vano. Pero si Jesucristo de verdad resucitó entre los muertos, entonces todo cambia. En una entrevista de uno de los ateos, o mejor dicho, que más luchaban contra la fe cristiana, que ya murió lamentablemente ese hombre, en una entrevista en Alemania, a un hombre de mucha influencia le preguntaron: ¿qué es lo peor que usted se puede imaginar en su vida? ¿Qué es lo peor que usted piensa que a usted le podía pasar, lo peor en su vida? Ese hombre en esa entrevista se quedó un poco pensando y al poco instante dijo: lo peor que me puede pasar es si Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó entre los muertos. Y le preguntaron: ¿y por qué? Entonces este hombre ateo, que confesaba y atacaba de una forma muy agresiva a la fe cristiana, dijo: porque si Jesucristo resucitó entre los muertos, yo me he equivocado en todo, con todo lo que dije, todo lo que he hecho, y me he equivocado completamente. Y tiene razón ese hombre. Si Jesucristo resucitó entre los muertos, y nosotros cristianos sabemos por la fe, pero también por la vida, por la paz que Él nos da, por la relación que tenemos con Él, por su voz que oímos, por su palabra que nos guía, por su presencia que sentimos, sabemos que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Toda nuestra fe, todo está basada en eso, en la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que los apóstoles daban con fuerza y poder, daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. Hechos 4, versículo 33 dice: y con gran poder y autoridad los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia y mucha gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la resurrección de Jesucristo para nosotros es tan importante?
¿Qué es eso? La resurrección entre los muertos. ¿Qué influencia, qué poder, qué razón tiene en nuestra vida para que nosotros creamos en la resurrección de Jesucristo? ¿Y por qué es tan importante creer y saber que Jesucristo resucitó entre los muertos? Tenemos que saber que con la venida de Jesucristo todo cambió. Todo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando la Biblia habla debajo de la tierra, es para explicarnos el área, el lugar, la influencia de los poderes demoníacos. No está hablando de unas cuevas o de un lugar que está debajo de la tierra, sino de un lugar espiritual, un abismo, como los demonios. En Lucas 8 le hablaron a Jesucristo que no le enviaran al abismo aquellos demonios que se habían apoderado de aquel hombre, aquel gadareno. ¿Qué es lo que pasó con la venida de Jesucristo? Con la venida de Jesucristo tenemos que saber una cosa. Primero, que en el cielo algo semejante a un vacío se dejó. Claro, en el cielo nunca hay un vacío, pero con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, dejó el cielo. Él vino a la tierra. Él vino a la tierra para nacer como hombre, para tener el cuerpo de un hombre. Cuando vino Jesucristo, el cielo, la tierra y el mundo espiritual, específicamente el mundo diabólico, demoníaco, lo sintieron y lo notaron. Primero, que el Padre eterno, Dios eterno, Yahvé, Jehová, o como le llames, el creador del cielo y la tierra, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesucristo nació, Dios se hizo hombre. Con su venida, el apóstol Juan tiene razón cuando dice: para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Los demonios, cuando estaban enfrentados al Señor Jesús, ellos sabían que su tiempo había llegado. La presencia de Jesucristo, y nadie es como Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese hombre que era carpintero allí en Galilea, en una ciudad llamada Nazaret, nacido en un pueblo pequeño a 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, llamado Belén, Betlehem. Luego él creció, hasta la edad de 30 años estuvo allí en Nazaret. Era carpintero, hijo del carpintero, y él mismo era carpintero. ¿Pero por qué razón todo cambió con la vida de Jesucristo? ¿Cuál fue la razón? La razón fue que Dios el Padre envió a su Hijo. Lo mismo que tu vida y mi vida no es una casualidad de una expansión, de una explosión, de un Big Bang, de un principio con una explosión. No. Al principio no hubo una explosión. Al principio hubo Dios. Dios en el principio. Él habló, el Espíritu Santo tomó el sonido de la palabra que es el Hijo y creó, como dice en el libro de Job, que el Espíritu Santo lo ha creado todo. Pero cuando el hombre se separó de Dios, nunca Dios se separó del hombre, fuimos nosotros. Dios el Padre prometió que Él iba a enviar a alguien que iba
de nuevo a traer una conexión entre el Dios Santo y aquel pueblo que se había separado, el ser humano. Esa persona se iba a convertir en un puente. Esa persona se iba a convertir en un camino, en una puerta, en una señal, en un Salvador, en un Cordero. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él con su vida, en aquel momento, demostró el poder del reino de los cielos. El reino de Dios se había acercado. Dios de nuevo gobernaba en la tierra a través de la fe, de la santidad y de la personalidad de un hombre. Ese hombre, llamado Jesucristo de Nazaret, con su vida le daba a Dios el Padre la posibilidad de gobernar completamente por su reino. Ese hombre era el rey de los reyes. Él era el rey de ese reino. Y tenemos que saber que Jesucristo, como dice la Biblia en la carta de Gálatas, que cuando el tiempo se cumplió, porque todo tiene un tiempo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 3, versículo 1 al versículo 15, todo tiene un tiempo. Pero Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, porque Dios el Padre nos aceptó como hijos, Dios envió a nuestro corazón, al centro de nuestro ser, al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, somos herederos por medio de Dios, por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo, como pocos en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, comprendió la razón por la cual vino Jesucristo. Él vino para cumplir toda la ley de Moisés, para vivir esa vida perfecta. Esos 33 años y medio, tenemos que saber que esa primera vida, bajo la orden y la autoridad de la ley religiosa de los judíos, esa primera vida de Jesucristo, vamos a llamarla así, fue para vivir esa vida en justicia, en santidad. Cuando Jesucristo vino a la tierra, en la vida de Jesucristo, Dios pudo restaurar todas las cosas. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado. Por un hombre llamado Adán, entró el pecado, la muerte, entró la destrucción. Por su transgresión, todos nosotros morimos. Todos nosotros morimos bajo el pecado por su culpa. Pero la Biblia dice que si funciona lo negativo con uno, también funciona lo positivo. Y Dios el Padre, Él quiso darle la vuelta a todo, a toda esa muerte, separación, condenación, oscuridad, poder diabólico. A todo eso le podía dar la vuelta, pero para eso tenía que encontrar a otro hombre. Adán, el primer hombre, trajo destrucción, separación, pecado, muerte, oscuridad, y le dio libertad a Satanás para hacer lo que él quería. Pero Dios el Padre sabía que si un hombre, del nacimiento hasta su muerte, si ese hombre
podía vivir en absoluta santidad, sin pecado, de su nacimiento hasta su muerte, entonces Dios el Padre podía, entre comillas, premiar y darle la corona de la vida y del cielo a esa persona. Pero como no encontró a nadie, Dios el Padre tomó la iniciativa, pero con un gran peligro, un grandísimo peligro, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, tienes que saber que era la última oportunidad de Dios de cambiar todas las cosas. Jesucristo era el último. En una de sus parábolas, Jesucristo dice, finalmente envió a su Hijo. Jesucristo era la última oportunidad de Dios el Padre para salvar a toda la humanidad y para destruir definitivamente el poder del reino de Satanás. Él envió a su Hijo, pero con el peligro que su Hijo podía fallar. Déjame explicarte una cosa. Si nunca hubiera existido el peligro que Jesucristo falle, entonces no hay salvación. Lo interesante de Jesucristo era que Él era completamente hombre. Él era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Y Jesucristo, Él tuvo que vencer a Satanás. No como Dios, que no hubiera sido ningún problema, sino como hombre. Fue la vida del hombre de Jesucristo, que era Dios y hombre a la misma vez. Pero fue la naturaleza del hombre Jesucristo. Como dice la Biblia, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, Dios es uno y solo hay un mediador entre el hombre y Dios, que es Jesucristo, hombre. Fue la parte de su parte naturaleza humana la que tuvo que vencer. ¿Cómo tuvo que vencer Jesucristo? Por ejemplo, vivir santamente, sin pecado en los pensamientos, en los sueños, en las palabras, en todo, absolutamente santo, santo, santo. Santo en su cuerpo, santo en su alma y santo en su espíritu, completamente. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y vivió esa vida perfecta, ahora Dios el Padre tenía a un hombre. El primer hombre trajo destrucción, su nombre, Adán y Eva. Pero este hombre, este nuevo hombre, este segundo hombre, este segundo Adán, llamado Jesucristo de Nazaret, ahora Dios el Padre, todo lo que el primer hombre perdió, se lo pudo dar a este hombre. O mejor dicho, este hombre lo recuperó todo. Él lo recuperó todo. No solo el poder, no solo la autoridad, sino a toda la humanidad. Y esa vida, la primera vida de Jesucristo, vamos a llamarle así para comprenderlo un poquito mejor, la primera vida, vamos a llamarle así, de Jesucristo, era la vida bajo la ley. Pero incluso cuando Jesucristo vivía en la carne, cuando Él estuvo esos 33 años y medio aquí en la tierra, en Galilea, Idumea, en Jerusalén, en Judea, esos 33 años y medio, Jesucristo vivió bajo la ley de Moisés, la única ley que es perfecta. La única ley en esta tierra perfecta es la ley que Dios le dio al pueblo de los judíos.
Solo los judíos recibieron los 10 mandamientos. Solo los judíos recibieron esas 2 placas, piedras, con los 10 mandamientos, luego los 613 mandamientos. Dios el Padre eligió a los judíos. No porque eran mejor, no, sino porque Dios el Padre, Él tuvo que tener una entrada a esta tierra. Y a esta tierra, la entrada, ¿sabes cómo se llama? Nacimiento. El ser humano solo tiene entrada a esta tierra por nacimiento. Por eso eligió un pueblo, primero a un hombre, Abraham. A él le dio esa semilla, la semilla de Abraham. Abraham recibió la semilla. Isaac transportó la semilla. Jacob la transfirió a su hijo Judá. Judá llevó la semilla en sí. Y Jesucristo es la semilla, es la vida de Abraham. Es la promesa que Dios había dado. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vivió esa vida perfecta. La primera vida era para cumplir la ley, porque la ley de Moisés tiene poder sobre el ser humano del momento que nace hasta el momento que muere. Detrás de la muerte, el ser humano, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, es libre de la ley de Moisés. La ley religiosa, con reglas, mandamientos, la ley de Moisés, es perfecta, como dice Salmos 19:7. Pero es débil cuando llega al ser humano, dice Romanos 8:3. Cuando la ley, y lo que era para la ley imposible porque era debilitada por la carne. ¿Qué hizo Dios el Padre? Él envió a su Hijo conforme la carne, y ahora por primera vez la ley de Moisés no tuvo que luchar contra la carne de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo, la carne, la vida, el todo ser de Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo cumplió completamente, es el único. Hasta hoy y para siempre, solo una persona jamás ha mentido, solo una persona jamás ha pecado. Solo una. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa primera vida la vivió para, vamos a decir, hacer satisfecho a la ley. Para que la ley ahora sea cumplida por un ser humano. La ley de Moisés solo estaba esperando que alguien la cumple una única vez. La ley solo necesitaba que una única vez alguien la cumple y ya está. La ley tenía poder, esperando que solo un ser humano la cumpla. Y cuando Jesucristo vino a la tierra y vivió esos 33 años y medio en perfección, y querido oyente, no puedes comparar a Jesucristo con nadie en esta tierra. ¿Por qué? Él es el único que nunca pecó. Jesucristo es el Santo de Dios, el único. Jesucristo es el único santo de Dios, el único. Y la ley de Moisés estaba esperando. Solo uno tenía que cumplir la ley para que el poder de la ley, lo negativo, la condenación,
de la ley les sea tapada la boca, o como quieras decirlo. Cuando vino Jesucristo y cumplió la ley completamente, ahora la ley en Jesucristo se cumplió completamente. En el cuerpo, en la carne de Jesucristo, la ley fue, como dice el alemán, absolut wiederhergestellt. Recibió, como dice el inglés, absolutamente satisfaction. Completamente satisfacción. ¿Por qué? Porque ahora un hombre cumplió la ley, Jesucristo de Nazaret. Cuando Él cumplió la ley, todo terminó. Eso pensaban. Pero cuando Él fue llevado a la cruz, de repente, Él se llevó todos los pecados de aquellos que estaban en la tierra, que habían nacido, que vivían con Él y que iban a ser nacidos como nosotros. Y Jesucristo fue crucificado por nosotros. La ley ya fue cumplida, pero ahora había otra cosa que tenía que ser destruida. La ley, por la vida de Jesucristo, fue cumplida. Pero había un enemigo, que era la muerte. Pero para destruir la muerte, Jesucristo tuvo que pasar, imagínatelo, por un túnel. Al principio del túnel estaba el nacimiento de Jesucristo. Tuvo que pasar por ese túnel oscuro, que era la ley, la vida bajo la ley de Moisés. Y al final del túnel, cuando la ley ya estaba cumplida, le estaba esperando otro enemigo, que se llamaba la muerte. Lo que la muerte no sabía, que si alguien salía por ese túnel vivo y sin manchas, y si la muerte se acercaba a ese hombre que salía del túnel, lo que la muerte no sabía, que la muerte de ese hombre iba a ser la muerte de la muerte. Y cuando Jesucristo, cuando Él fue crucificado, lo que nadie sabía, que Dios el Padre estaba cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías 53, capítulo 53, que todo el pecado del pueblo iba a venir sobre ese hombre. Momento. ¿Qué estaba pasando? Que ese hombre en la cruz, la vida perfecta que él tenía, la iba intercambiando con aquellos que habían pecado. Porque el que no conoció pecado fue pecado hecho por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Y cuando Jesucristo subió a la cruz y le traspasaron con los clavos los pies, las manos, los pies, lo que nadie sabía, que en ese momento todo iba a venir a un final. La ley a un final. La condenación a un final. La muerte a un final. Y cuando ese hombre, Yeshua, Jesus, Jesús, Yeshuyido, como dicen los chinos, respiró por última vez en aquella cruz. Hasta ese momento llegó la ley. La ley solo llegó hasta la muerte de Jesucristo. 3 días hubo silencio. 3 días. Y el tercer día, ese cuerpo empezó a respirar de nuevo. Los pulmones se llenaron de oxígeno. Y de repente, ese hombre,
resucitó entre los muertos. Y con la resurrección de Jesucristo todo cambió. Todo cambió. Tanto que la carta de los Hebreos, el escritor de la carta de los Hebreos dice que con la resurrección de Jesucristo, Él recibió mejor nombre que los ángeles. Nosotros tenemos mejor esperanza. Nosotros tenemos el pacto de la resurrección. El primer pacto era bajo la ley. El segundo pacto es el pacto de la resurrección. Y todo lo que hemos recibido es mejor. Detrás de la resurrección de Jesucristo, todo cambió. La vida, la primera vida, es la vida bajo la ley. Pero detrás de la resurrección de Jesucristo, esa vida es la vida bajo la gracia. Bajo la gracia de Jesucristo. La eterna, infinita gracia de Jesucristo. La vida de la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó, recibió mejor nombre. Dice la Biblia en Hebreos 1, versículo 4. Nosotros, dice Hebreos 7, 19, hemos recibido mejor esperanza. Bajo un mejor pacto, dice Hebreos 7, 22. Nuestro Señor Jesucristo ahora es mejor sacerdocio. Hebreos 7, 24. Nosotros hemos recibido mejor ministerio. El ministerio de la resurrección no es el ministerio de la ley, del legalismo, de poner personas bajo presión. Jesucristo nunca dijo, Él dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Él no dijo, ordeña mis ovejas. El ministerio que nosotros hemos recibido es el ministerio de la justicia, porque la Biblia dice que Jesucristo por nuestros pecados, Romanos 4, en el último versículo, por nuestros pecados fue crucificado, pero por nuestra justificación fue resucitados. Nosotros somos la justicia de Dios, porque vivimos la vida de la resurrección. Hemos recibido mejor promesas. Si algo funcionaba bajo la ley, ahora funciona mucho mejor bajo la gracia. Un ejemplo, cuando personas dicen, pastor, ¿yo tengo que ofrendar, yo tengo que diezmar? No. Bajo la ley tú tenías que hacerlo. La ley lo demandaba. La gracia no. La gracia, el poder de la gracia, actúa por obediencia y por fe. Bajo la ley había que cumplir, hasta con miedo. Pero ahora no. Porque bajo la gracia, lo único que tiene poder es obediencia y fe. Y si algo funcionaba bajo la ley, el apóstol Pablo lo dice con sus palabras, mucho más bajo la gracia. Esa vida de la resurrección. Con la resurrección, todo cambió. Mejor promesas. Hebreos 8:6. Su vida era un mejor sacrificio. Hebreos 10:34. Tenemos mejor patria. Jesucristo nos abrió la puerta a esa nueva patria. Hebreos 11:16. Tenemos una mejor resurrección cuando venga Jesucristo. Hebreos 11:35. Tenemos mejor bendiciones. Hebreos 11:40. Y la sangre de Jesús, el Señor habla mejor cuando dice la Biblia, la sangre de tu hermano Abel grita. ¿Qué gritaba? Venganza, juicio, dolor, muerte.
¿Pero qué es el mensaje de la sangre de Jesucristo? El mensaje de la sangre de Jesucristo para nosotros es perdón, gracia, restauración. Hebreos 12, versículo 24. Y incluso nos dice Hebreos 7 que Jesucristo es mejor sacerdote, imagínate. Ahora, ¿cómo nosotros, cristianos, llegamos a esa vida nueva, esa vida de la resurrección? La única forma de llegar a esa vida de la resurrección, esa nueva vida, es algo que Jesucristo nos dijo que era necesario hacer. Él dijo que el que se deje bautizar, el que cree y se deje bautizar, como dijo en Marcos, capítulo 16, Él dijo, y el que se deje bautizar, el que creyere y se deje bautizar, será salvo. Por eso, querido oyente, mire, si alguien te ha dicho que el bautismo es una opción, tienes que hacerlo o no, no, estás equivocado. El bautismo casi es más importante que hacer una boda y casarte. Si para un matrimonio la boda, el casamiento es importante, no tienes idea la importancia que tiene el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? ¿Por qué nosotros necesitamos ser bautizados? Porque el bautismo entierra tu primera vida bajo la ley. Y cuando entras a las aguas, como dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte a través del bautismo, a fin de que como Jesucristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en esa vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre, esa naturaleza que recibimos de Adán, fue crucificada, el hombre viejo, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso es muy importante para toda persona que diga que es cristiano, dejarse bautizar. En el momento que tú te dejas bautizar en las aguas, y es una decisión tuya, en ese momento tu naturaleza vieja, la naturaleza bajo la ley, es enterrada. Tú te quedas 1, 2 o 3 segundos bajo agua, y cuando sales debajo de las aguas y sales para afuera, es tu propia resurrección, tu primera resurrección. Porque habrá otra resurrección, que es cuando Jesucristo regrese, todos los muertos van a resucitar para el día final, el juicio final. Y tú y yo morimos por el bautismo a esa vida bajo la ley y resucitamos en el poder de la nueva vida de la resurrección, a esa nueva vida bajo la gracia. Nosotros cristianos
Por eso, querido oyente, por eso, mire, las maldiciones, la brujería, la hechicería, solo tiene poder sobre tu vida mientras vives, entre comillas, la primera vida bajo la ley. El día que tú creas en Jesucristo, como hemos leído en 1 de Pedro, que la resurrección de Jesucristo fue nuestro nuevo nacimiento. Tú y yo recibimos el perdón de los pecados y el Señor nos traslada, como dice en Colosenses 1:13, fuera de la influencia de Satanás al reino de Dios, al reino de la resurrección. Y las maldiciones solo van hasta la cruz. Hasta ahí van las maldiciones. Y ahí paró. Detrás de la cruz viene la resurrección. Si tú eres cristiano y vives con Jesucristo, vives la vida de la resurrección. Y a esa vida de la resurrección, las maldiciones no tienen acceso. Tú no puedes ser maldecido cuando vives en la vida de la resurrección. Imposible, porque las maldiciones no resucitaron con Jesucristo. Claro, pero si tú te lo crees, conforme a tu fe lo vas a tener. A mí me preguntaron, pastor, ¿usted cree que las maldiciones de una generación se pueden traspasar a otra? Y yo dije, sí, conforme a la ley, sí, pero bajo la gracia no. Y esa señora me dijo, yo creo firmemente que existen maldiciones que pueden ir a una generación a la otra. También en mi vida, dijo ella, en la suya. Ah, dije, vale, pues yo no. Porque yo no vivo bajo esa vida que puede ser maldecida. La vida de la resurrección es la vida del perdón, de la justificación y la vida bajo la gracia. La maldición llegó hasta el momento que sonó el clavo por las piernas, o mejor dicho, los pies de Jesucristo, sus manos, cuando Él fue subido a la cruz, porque la Biblia dice, maldito todo el que está crucificado, colgando a la cruz, al madero. Jesucristo, allí en la cruz, destruyó toda maldición. La primera vida era la vida de un siervo, ahora eres un hijo. Bajo la ley fuimos siervos, esclavos, ahora bajo la gracia somos hijos. Si tú quieres, tú puedes vivir esa vida. Esa vida bajo la resurrección. La resurrección de Jesucristo lo cambió todo. A esa vida de resurrección, ni el pecado, ni Satanás, ni su reino, ni la miseria tiene acceso. Bajo la resurrección, bajo esa vida, bajo la gracia, que estamos cerca, porque no hemos acercado cerca al trono de la gracia. El trono de la gracia, el reino de los cielos, la nueva vida, la vida bajo el perdón de Jesucristo, la vida bajo la gracia. Queridos, todo puede cambiar. El día que tú digas sí a Jesucristo y te dejes bautizar, el día que tú te dejes bautizar, te prometo, bueno, no te lo tengo que prometer yo, te lo dice la Biblia. El día que te dejes bautizar, el poder de la nueva vida, el poder de la resurrección vendrá sobre tu vida. Por eso, nosotros, en la Iglesia Pasión por Cristo y en Dynamis Radio, vamos a hacer un día de bautismo. Este día 18 de junio. Para todos los que no están bautizados y digan, pastor, yo quiero ser bautizado.
Yo quiero ser bautizado. Yo quiero vivir esa vida de la resurrección. Yo quiero vivir bajo la gracia, esa vida de la resurrección. Si tú todavía no estás bautizado y dices, pastor, no tengo iglesia, no tengo lugar, no tengo posibilidad de ser bautizado. El día 18 de junio, a las 10 de la mañana vamos a bautizar en la iglesia Pasión por Cristo. Y te prometo una cosa. En el momento que te dejes bautizar, lo haremos sobre las 10 de la mañana. En el momento que te dejes bautizar, te prometo, el poder de la vida antigua va a ser enterrado y tú vas a resucitar en esa vida nueva, la vida de la resurrección. Vas a vivir bajo la gracia de Jesucristo. El bautismo es muy importante para los cristianos. Importantísimo. Importantísimo. Dejarse bautizar verdaderamente. Algunos dicen, no estoy preparado al bautismo. Perdona, no has comprendido una cosa. Tú no tienes que estar preparado al bautismo. Es el bautismo que te prepara a ti. Otra vez. El que diga, yo no estoy preparado para el bautismo. No, estás equivocado. Tú no te preparas para el bautismo. Es el bautismo que te prepara a ti. Cuando yo estuve en Alemania, durante los años haciendo curso de bautismo, yo me di cuenta que algo estaba mal. Hacíamos 10 semanas de curso y le llenamos tanto la cabeza a la gente para el bautismo que al final ya no sabían lo que era el bautismo. Hasta que el Señor me reveló eso. Que nosotros no nos tenemos que preparar al bautismo, es el bautismo nos prepara a nosotros. El bautismo no es un premio que recibes, es el principio de tu carrera con el Señor. Por eso es muy importante dejarse bautizar. Hace años que una mujer me puso triste y me dijo, pastor, lo que usted ha contado del bautismo fue en el viaje a Israel. Me puse triste. Porque esa hermana linda, si no me equivoco, de Sevilla me dijo, pastor, usted lo que ha contado del bautismo, yo no lo sabía. Y yo me dejé bautizar porque me dijeron que me tenía que dejar bautizar. Pero yo no sabía que el bautismo es mi primera resurrección. Es esa nueva resurrección a esa nueva vida bajo la gracia, bajo la vida de Jesucristo. Sí, algún día vamos a morir, querido oyente, y habrá una segunda resurrección. Pero nosotros resucitamos por fe con Jesucristo a una nueva vida. El bautismo tiene poder. Y esta hermana me dijo, pastor, qué pena que yo no lo sabía. Yo me dejé bautizar por obediencia, pero yo no sabía eso. Y yo me puse triste. Y ella me dijo, ¿me puedo dejar bautizar otra vez? Y yo, sabiendo que no es posible, dije, hermana, no es posible. Pero el Señor tocó mi corazón. Y me enseñó una cosa, que lo que sí le podía ofrecer a esta hermana es lo que uno y muchos hacen cada domingo, que se consagran de nuevo al Señor. Y le dije, hermana, no te puedo bautizar, porque bíblicamente eso no se hace. Algunas sectas, algunas iglesias que funcionan como una secta sí lo hacen. Si tú vienes a otra iglesia, te obligan a bautizarte otra vez. Eso es cosas de una secta. Eso no se hace. Esa hermana en Israel, el Señor es que fue impresionante. El Señor me dijo, no se puede bautizar otra vez, pero si ella quiere, se puede consagrar, como muchas veces tú también lo haces. Y esa hermana, allí en el río Jordán,
Ella bajó a las aguas. Yo no la bauticé. Yo no le puse la mano. No, 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 no. Ella, allí, en las aguas del Jordán, como este año también vamos a hacer, ella misma bajó bajo las aguas y dijo: Señor, yo de nuevo consagro mi vida a ti. Y ella misma entró a las aguas. Eso no es un rebautismo porque no existe. Ella misma lo hizo y se consagró al Señor. Queridos, la vida de la gracia es la nueva vida, es la vida de la resurrección. ¿Cuánto me encantaría que tú experimentes el poder de esa vida? El poder de esa vida, el poder de la vida de Jesucristo, de la resurrección, de la gracia. ¿Cuánto me encantaría?